En el primer video hablamos de lo que hicieron algunos campeones después de colgar el casco. Rosberg, que se fue en 5 días, Button, que nunca se fue del todo, Alonso, que sigue ahí, Kimi, que desapareció en silencio. La lista de campeones es larga y hay historias igual de fascinantes que todavía no contamos. Hoy va la segunda parte. Empecemos por el que quizá tiene la respuesta más simple y más coherente de toda esta lista. Juan Manuel Fangio se retiró en 1958 con 47 años y 5 campeonatos mundiales. En su discurso de despedida dijo algo que quedó grabado. Los campeones, los actores y los dictadores siempre deben retirarse cuando están en la cima. Y agregó que nunca volvería a acercarse a un circuito, ni siquiera como espectador. Era una postura radical, pero venía de alguien que había visto morir a más de 30 compañeros durante su carrera. El peso de eso era real, y Fangio lo reconocía sin adornos. Volvió a Argentina y se instaló en Balcarce, su ciudad natal. Antes de retirarse, ya había adquirido la concesión de Mercedes-Benz en Argentina, así que se dedicó a vender coches. No como figura decorativa, realmente trabajó en eso. Construyó la empresa, la hizo crecer. En 1974 fue nombrado presidente de Mercedes-Benz Argentina y en 1987 presidente honorario por vida. De vez en cuando aparecía en eventos y hacía vueltas de exhibición con sus viejos monoplazas, que era lo más cerca que estaba dispuesto a estar de competir nuevamente. Murió en Buenos Aires en 1995, a los 84 años, rodeado de su familia y con un museo en Balcarce que lleva su nombre y que recibe miles de visitantes cada año. No buscó una segunda carrera espectacular, ni necesitó mantenerse en el centro de la atención. Había ganado lo que había que ganar, y eso era suficiente. Mika Häkkinen ganó 2 campeonatos mundiales consecutivos con McLaren en 1998 y 1999, peleando contra Schumacher en algunos de los duelos más entretenidos que produjo esa era. Y cuando llegó a 2001, con el comienzo de temporada más difícil que había tenido en años, tomó una decisión que en ese momento presentó como temporal, un año sabático. Necesitaba alejarse, recargar. McLaren estuvo de acuerdo. Raikkonen tomó su asiento para 2002. El año sabático se convirtió en permanente en julio de 2002, cuando Häkkinen llamó a Ron Dennis desde Mónaco y le confirmó que no volvía. Dijo que quería ver crecer a su hijo, pasar tiempo con su familia y que el accidente grave que había tenido en Australia en 1995 siempre estuvo presente como un recordatorio de lo que el deporte puede costar. Había ganado suficiente para saber que no necesitaba más. Lo que hizo después fue tan discreto como él mismo. Compitió 3 temporadas en el DTM con Mercedes, ganó 3 carreras. Luego se retiró definitivamente del automovilismo de competición y construyó una vida completamente fuera de las cámaras. Hoy trabaja en management de pilotos, aparece en el paddock de vez en cuando y nunca buscó pantallas ni entrevistas extensas. Häkkinen es probablemente el doble campeón que menos ruido hizo después de retirarse, y eso dice todo sobre quién es. Damon Hill tiene una historia diferente, en parte porque su camino hacia el título fue inusualmente tardío, y lo que vino después fue una mezcla de varias cosas. Hill ganó el campeonato en 1996 con Williams, a los 35 años, después de haber pasado años siendo el piloto que perdía los campeonatos en las últimas carreras por circunstancias que escapaban a su control. Era el hijo de Graham Hill, el único piloto que ganó la triple corona del automovilismo, y esa herencia familiar pesaba, de maneras que él mismo reconoció con honestidad. Cuando finalmente ganó el Mundial, la sensación fue de una deuda saldada tanto con el deporte como con la memoria de su padre. Se retiró en 1999 después de una última temporada en Jordan, donde él mismo admitió que su cabeza ya no estaba del todo en la pista. Lo que vino después fue variado. Hizo comentarios para la televisión británica, fue presidente del British Racing Drivers Club durante varios años, pero quizá lo más llamativo es que siguió tocando la batería, porque Hill siempre fue músico además de piloto. Tiene una banda, sigue tocando en eventos y habla de la música con la misma pasión con la que alguna vez habló de las carreras. Es el caso del piloto que cuando se bajó del coche descubrió que siempre había tenido otra identidad esperando. Nigel Mansell ganó el campeonato de Fórmula 1 en 1992 con Williams en una temporada de dominancia absoluta. Y luego hizo algo que prácticamente ningún campeón del mundo hizo antes ni después. Cruzó el Atlántico y ganó el campeonato de IndyCar en 1993, su primera temporada en la categoría. Es el único piloto en la historia que ganó la Fórmula 1 y la IndyCar en años consecutivos. Un logro que habla de una capacidad de adaptación fuera de lo común, porque las dos categorías son radicalmente distintas en exigencias técnicas y físicas. Mansell siguió en Fórmula 1 algunos años más, incluyendo una vuelta con Williams en 1994 para reemplazar a Senna tras el accidente de Imola, y ganó la primera carrera que disputó. Se retiró definitivamente a mediados de la década de los 90. Lo que vino después fue más tranquilo.
campos de golf, eventos de exhibición, apariciones en medios. Fue durante años uno de los pilotos más populares de Gran Bretaña, y esa popularidad le dio una vida pública cómoda sin necesitar estar en primera plana de manera constante. Alain Prost ganó 4 campeonatos, se retiró en 1993 después de su último título con Williams y tomó una decisión que en ese momento parecía lógica, y con el tiempo resultó ser la que él mismo describió como su mayor error: comprar un equipo de Fórmula 1. En 1997 adquirió la estructura de Ligier, la rebautizó Prost Grand Prix y se convirtió en director de equipo. Lo que siguió fueron 5 años de problemas financieros crecientes y una distancia que se fue haciendo cada vez más grande entre el equipo y la zona de puntos. El equipo subió al podio 3 veces, que en el contexto de un equipo pequeño de esa era no era un resultado terrible, pero los costos superaban los ingresos consistentemente, y en 2001 el equipo entró en bancarrota. Prost lo cerró y admitió que había subestimado radicalmente la diferencia entre ser el mejor piloto del mundo y ser el mejor director de equipo del mundo. Son 2 trabajos completamente distintos que comparten muy pocas habilidades. Lo que vino después fue más ordenado. Compitió en el Andros Trophy, el campeonato de carreras sobre hielo francés, y lo ganó 3 veces. Fue copropietario de un equipo en la primera Fórmula E, y en 2017 volvió a la Fórmula 1 como asesor de Renault, rol que continuó cuando el equipo se convirtió en Alpine en 2021. Su salida de Alpine en 2022 fue incómoda, con una carta pública donde Prost llamó al CEO del equipo incompetente. Para alguien conocido por la frialdad y el cálculo metódico, fue una salida llamativamente emotiva, pero después de todo lo que invirtió en ese proyecto, quizá era inevitable. Lo que une a todos estos casos, igual que en el primer video, es que no hay un patrón único. Fangio volvió a su ciudad natal y vendió coches hasta el final. Häkkinen desapareció discretamente. Hill encontró la música. Mansell ganó en otra categoría antes de retirarse tranquilamente. Prost intentó ser jefe de equipo y aprendió que era un trabajo distinto al de piloto. La Fórmula 1 te forma de una manera tan específica que cuando terminás necesitas encontrar a qué le pones esa energía. Algunos la canalizan bien, otros no tanto, pero ninguno, absolutamente ninguno de los que ganó un campeonato del mundo parece haber encontrado algo que se parezca del todo a lo que fue estar ahí adentro. Si querés una tercera parte, contame en los comentarios de qué piloto no hablamos todavía y querés que aparezca. Y si no viste la primera parte, está en pantalla ahora mismo.